Hola a todas las personas que se han conectado en esta sesión. En esta oportunidad voy a abarcar acerca de lo que son los imbalances e ineficiencia, ya que en videos anteriores he hablado mucho acerca del concepto, pero no he entrado en detalle. Así que sé que hay muchas personas que están actualmente viendo este video. Puede que alguno conozca el concepto, puede que otro no, pero para ambos va a servir este contenido, ya que si usted conoce el concepto, va a poder afilar su espada. Si usted no conoce el concepto, pues usted ya va a tener su espada y mediante la repetición del contenido, usted va a poder afilar la misma. Ahora pues vamos al intro y luego vamos a lo que vinimos. Ok, estamos de vuelta. ¿Qué son los imbalances o ineficiencias? Son espacios vacíos o negocios abiertos que el precio ha dejado abierto, valga la redundancia, o sin cerrar en su desarrollo, que en dicho momento de concretar negocios pasados volverá a cerrar estos que luego serán considerados pasados. Para no embolatarlos en el concepto, recuerden de que el precio siempre está dejando su cuerpo más su mecha. Cuando las velas conectan las mechas entre sí sin dejar espacios vacíos, eso no es considerado imbalance. O sea, ahí no existe imbalance. Pero ¿qué pasa cuando las mechas no conectan entre sí, dejando un espacio vacío? Eso es lo que nosotros consideramos imbalance o ineficiencia. Que en algún momento el precio va a llegar a cerrar todo ese espacio que ha dejado vacío, ya sea con cuerpo o con mecha, pero va a cerrar ese espacio que en su momento dejó vacío, ya que recuerden que el precio nunca va a dejar liquidez abierta, siempre va a ir cerrando liquidez en su proceso. Así que vamos a un ejemplo gráfico para que usted entienda lo que yo le estoy hablando. Fíjense, aquí tengo dos ejemplos. Vamos al primer ejemplo, vamos a colocar esto más grande. Como notan, en el ejemplo A, el precio va conectando las velas entre sí sin dejar ninguna clase de espacio vacío. Fíjense, vamos a marcarlo aquí. Fíjense, conexión, conexión, conexión y conexión. Esto es un flow, porque si usted se va a una temporalidad menor, usted va a encontrar una estructura bajita. Y toda esa estructura bajita ya fue mitigada. Luego inicia una microestructura alcista haciendo el mismo proceso de mitigamiento. Fíjense, conexión y conexión. O sea, aquí no hay ninguna clase de imbalance. Todo está cerrado, todos los negocios han sido concretados. Por ende, aquí no existe ni ineficiencia ni imbalances. Ahora vamos al ejemplo B. Fíjense, conexión en ese flow bajista, conexión, conexión. Y aquí se me genera mi primer imbalance. Aquí ya tenemos imbalance. Luego, ¿qué hace el precio? Se da la vuelta cerrándome esos niveles de imbalance. Pero, ¿qué pasa? El precio produce una vela con bastante volumen, dejándome un espacio vacío, ya que surge la siguiente vela, sí me genera un retroceso, pero no el retroceso suficiente que va a conectar con la mecha de mi vela anterior, como ven en los ejemplos anteriores, fíjense. Simplemente me genera este espacio vacío que están notando acá, se los voy a marcar, fíjense. Fíjense, aquí ya tenemos un imbalance, como notan más arriba en la vela de arriba también surge un imbalance, fíjense. Fíjense. Esos espacios vacíos, estos espacios vacíos, es lo que nosotros denominamos imbalance o ineficiencia. El precio en algún momento
simplemente va a llegar a estas zonas de imbalance, y se va a ir. No va a llegar directamente al order block o a tu void o a cualquier otro instrumento de liquidez que tú utilices para esperar movimientos o patrones de entrada. Normalmente puede que solo llegue a tu imbalance y inicie su desarrollo. Y estos espacios vacíos es lo que nosotros pues consideramos imbalances o ineficiencias. Vamos a ir a ejemplos gráficos en el mercado light para que usted entienda de qué le estoy hablando. He preparado 3 ejemplos, ya están. Disculpen. Ya los ejemplos están preparados. ¿Pero por qué están preparados? Porque yo quiero que usted se lleve la información muy al detalle para que usted entienda qué es lo que trato yo de duplicarles. Así que vamos al primer ejemplo. Veamos. Ya tengo marcado mi voz válido. Tengo marcados mis choice válidos más mis rangos operativos. Ya usted pues, como ha venido viendo el contenido, ya usted sabe de qué le estoy hablando. Ahora vamos a iniciar por donde comienza nuestro rango operativo. ¿Qué tenemos? Ya usted sabe detectar un order block, así que no les voy a hablar de cómo detectar un order block. Ya usted debe saber cómo se detecta un order block. Aquí tenemos nuestro primer OV. Fíjense, está mitigado, no hay imbalance porque todas las mechas se están conectando entre sí. Tenemos un siguiente order block, fíjense, sin imbalance ya que hay conexión de mechas entre sí. Tenemos un siguiente order block, todas las mechas conectan entre sí. Tenemos un siguiente order block y aquí no hay conexión de mechas entre sí, fíjense. Tenemos nuestra primera zona de imbalance y tenemos solamente tenemos esta zona de imbalance. Fíjense, el precio empieza a hacer descuentos hasta cerrar toda mi zona de imbalance y entrar al order block. O sea, aquí tuvo que cerrar al 100% la zona de imbalance y tomar liquidez que había dentro de mi zona del OV. ¿Para qué? Para iniciar su desplazamiento. Fíjense, el precio se desplaza creándome un nuevo order block con nuevas zonas de imbalance, con nuevos niveles de imbalance. Aquí tengo este void o vela inyectora de capital, que más adelante les voy a hablar de este concepto. Vamos a suponer que es un OV. Aquí tenemos este OV, para no confundirlo, aquí tenemos este OV. Y vamos a buscar las zonas de imbalance, fíjense. Tenemos imbalance aquí. Fíjense, los espacios vacíos cómo surgen. Tenemos estos espacios vacíos. Tenemos nuestra primera zona de imbalance. Chicos, usted debe ser muy detallista a la hora de empezar a buscar zonas de valor. Aquí tenemos este imbalance y tenemos estos niveles de imbalance. Fíjense, ¿qué surge en esta última zona de imbalance? El precio cerró hasta acá con esta mecha que ustedes ven aquí. El precio, naturalmente nuestro imbalance comienza desde acá. Pero ¿qué pasa? La mecha que les marqué cierra un poco los niveles, pero aún hay mucho nivel de imbalance sin ser cerrado. Luego el precio mitiga aún más la zona de imbalance, pero aún tenemos niveles de imbalance sin ser mitigados. Veamos qué pasa. Fíjense, el precio llega a nuestra primera zona de imbalance, sigue cerrando, aún tenemos niveles abiertos, cierra toda la zona por completo, eliminando la zona, y va a cerrar la última zona. No la cierra por completo,
pero la toma. Recuerden que les dije que normalmente puede que no llegue a cerrar el 100% el imbalance o a ir a activar el order block o a cerrarlo en su 50% o a un 100%. Puede que solo llegue al imbalance y se desplace. Fíjense que el precio nos da una siguiente entrada en caso de que usted haya perdido ese movimiento desde el imbalance. Aquí tenemos nuestro OB, tenemos nuestro void para no confundirlo, o sea, suponiendo de que es un order block, no se confundan. Luego les voy a hablar acerca de los void en un contenido que quizás les grabe más adelante. Y aquí tenemos el imbalance, fíjense. Aquí tenemos nuestra zona de imbalance. ¿Qué hace el precio? Cierra y luego se la lleva por completo, entrando al order block de extremo, dándonos una siguiente entrada. Y luego el precio hace su desplazamiento, fíjense, hacia la baja, confirmándonos un siguiente bot bajista. Ok, vamos a un siguiente ejemplo. Seguimos bajista. ¿Qué surge por acá? Vayamos al inicio de nuestro billing range. Tenemos este OV y tenemos este imbalance. El precio cierra todo el imbalance, como notan, se mete en el order block entrando a mi rejected block. Más adelante les voy a hablar de ese concepto de rejected block. Les voy a dar un breve intro ya. Son order block en microtemporalidad dentro de esa mecha. Por ende el precio, como les digo, va a cerrar últimos niveles de liquidez que ha dejado abierta. O sea, por ende a veces surgen las neutralizaciones porque se va a asegurar el precio de cerrar, de captar el último peso que haya en ese máximo o en ese mínimo. Así que no se confundan, sigamos el tema de los imbalances. Fíjense que el precio ha cerrado toda nuestra zona de imbalance y se mete cerrando todo nuestro order block, casi llega a cerrar un 100% nuestro order block, haciendo un impulso bajista. Luego tenemos este order block, fíjense que las demás velas están dentro de la misma. Fíjense de que el precio llega a activar el open del bloque, la apertura del bloque. Detectamos los imbalances, fíjense, tenemos niveles de imbalance. Tenemos niveles de imbalance. Fíjense, niveles de imbalance. Y tenemos estos últimos niveles de imbalance de acá. Que el precio siempre fue cerrando, fíjense. Vamos a colocarlo más grande. Que el precio siempre fue cerrando, fíjense. Empieza su cierre desde esta mecha de acá. Inicia su cierre desde esta mecha. Luego pasa a la mecha de arriba, fíjense. Luego pasa a la mecha de más arriba, cerrando un poco más. Luego pasa a la mecha de más arriba, cerrando hasta acá, pero aún hay niveles abiertos. Fíjense, el precio hace su desplazamiento, creando la liquidez. Más adelante les hablaré de los conceptos de liquidez, liquidez previa antes de nuestra zona de valor. Y luego el precio cierra toda nuestra zona entrando por completo a nuestro order block, haciendo un impulso formando nuestro bozo. Ok, luego, ¿qué tenemos por acá? Tenemos esto mitigado. ¿Tenemos imbalance en esta zona? Claro que tenemos imbalance en esta zona. Fíjense, vamos a acercar un poco para que usted pueda notar a detalle. Fíjense. Imbalance. ¿Pero qué hace el precio? Cierra toda la zona de imbalance. Y luego se desplaza. ¿Cuál es nuestra última zona sin ser mitigada? Esta zona de aquí tenemos nuestro order block. Y tenemos nuestro imbalance, fíjense.
Tenemos nuestro imbalance. ¿Qué surge? Fíjense que el precio mitiga el imbalance con esta vela. Mitiga el imbalance. Bueno, vamos a marcar bien el imbalance de su color por defecto, el que yo utilizo. Fíjense, mitiga, aún hay liquidez abierta, luego mitiga dejando aún liquidez abierta. Fíjense que nos hace falta que llegue a cerrar con mayor volumen el imbalance, o por lo menos activar nuestro order block. Veamos qué hace el precio. Fíjense, no activa el order block, no lo activa, pero hace su distribución hacia la baja. Hace su distribución hacia la baja, creándome un siguiente boss, como notan acá. Vayamos a un siguiente ejemplo. Vamos al último ejemplo. Fíjense, ya estamos alcista. Aquí ocurrió un cambio estructural. Vayamos a nuestro inicio. ¿Qué surge acá? Fíjense. Esta era nuestra última vela, pero ya fue mitigada. Como notan acá, ya pues la vela fue mitigada. Ya la vela fue mitigada, disculpe. ¿Imbalance hubo? Claro que sí hubo en esta zona de acá. Mínimo fue cerrado, claro que fue cerrado. ¿Existió? Claro que existió, ¿vale? ¿Cuál es nuestra siguiente zona? Esta de acá. Recuerden lo que les dije de las velas de menor volumen. Tomamos hasta esta vela de acá, que es la que tiene mayor volumen. Estamos tomando 3 velas. Acuérdense de las perlas de los order blocks, que si usted no sabe cuáles son las perlas de los order blocks, le voy a dejar la foto de la portada acá arriba para que usted vaya al contenido que tengo en este canal de YouTube, reconozca la portada y se sumerja en la información. Sigamos, fíjense, ya tenemos nuestra zona OV. Vamos a buscar el imbalance. Fíjense, aquí hay vacíos, velas sin conectar. Fíjense, imbalance. Si tenemos imbalance, veamos si tenemos más imbalance por arriba. Vamos a colocar esto un poco más grande. Fíjense, tenemos este OV de acá. Quería considerarlo un void. Y tenemos esta zona de imbalance de acá. Esta pequeña zona de imbalance. ¿Tenemos imbalance más arriba? Claro que tenemos imbalance más arriba. Les voy a marcar toda la zona de imbalance hasta donde inicia el cierre de rango. Fíjense. Hasta acá. Ya que ahí comienza el cierre de rango. No me quiero subir un poco más. Veamos qué hace el precio. Recuerden que el precio puede que no llegue al extremo para cerrar la última zona de imbalance. Puede que llegue hasta el primer imbalance y se vaya. Usted simplemente espere su patrón de entrada. Y si usted es un trade de riesgo y no de confirmación, pues programe su orden límite desde su primer imbalance y ya usted sabrá en dónde querrá colocar el stop. Yo le recomiendo por debajo de su fractal o por debajo de su order block que está acompañando el imbalance. Veamos qué hace el precio. Fíjense. Cierra, se lleva esta zona de imbalance, la cierra por completo. Voy a eliminarla porque fue cerrada. Cierra la segunda zona de imbalance, la voy a eliminar porque fue cerrada y entra al void. Fíjense de que no llegó al de extremo, pero cerró imbalance. Puede que en un futuro, cuando el precio haga un cambio de estructura, se lleve todas esas zonas con cuerpo. Puede de que no llegue a reaccionarla, pero se las va a llevar. ¿Para qué? Para cerrar esas zonas y quizás zonas que fueron
sea, que quedaron abiertas en el pasado, ¿vale? Veamos qué hace el precio. Fíjense, da una confirmación y se desplaza, empieza el proceso de distribución. Fíjense, haciéndome un voz alcista. Así que chicos, creo que es todo por hoy. No voy a extender el concepto. Espero que estos ejemplos hayan sido suficientes. Sé que nunca es suficiente. Si usted vive en el país de más que suficiente, pues no va a ser como agradecido con lo suficiente, independientemente de siempre estar en gratitud, ya que usted pues siempre va a querer más. Así que si usted le ha gustado este video, si usted quiere más contenido sobre los imbalances, videos como este, simplemente comente y ahí iré programándome para que usted quede a gusto con más contenido relacionado a esto. Así que es todo por hoy, espero que les haya servido. No olviden backtestear esta información. Recuerden de que el contenido sin ser puesto en acción queda siendo obsoleto en su totalidad. Así que es todo por hoy. No olviden darle me gusta, comentar y compartir si creen que este video les puede servir a otra persona aparte de usted. Así que nos vemos para una siguiente ocasión. Bye bye.